Ok, voy a dar el video para que no consuma datos. Entonces, veamos. Bueno, precisamente el tema 7 que desarrollamos tiene que ver con inferencia de dos muestras. Específicamente las pruebas de hipótesis que realizamos con los datos de dos medios. Ok, vamos a, antes de pasar aquí a las fórmulas, quisiera hacer el siguiente repaso. ¿De qué se trata esto? Normalmente lo que nosotros queremos realizar es, en este caso, cuando hablamos de dos muestras, eso tiene que ver con la realización de ensayos o un estudio en donde yo quiero determinar si los resultados de un ensayo difieren o no respecto a los ensayos de otro, a los resultados de otro ensayo. Hemos mencionado que esto se utiliza mucho cuando yo realizo, por ejemplo, pruebas de resistencia de materiales. Entonces, yo quiero ver si, yo quiero comparar dos materiales. Ahora tengo material 1 versus el material 2. Estos dos materiales pueden ser materiales distintos o el segundo material puede ser una modificación del material número 1. Yo los estoy estudiando y quiero ver si hay diferencias, ya sea en cuanto a algún parámetro como su resistencia o si existe diferencia en la variabilidad, es decir, la desviación estándar o la varianza de alguna de las variables que igual podría ser el tema de resistencia. ¿Verdad? Si hay alguna diferencia en términos de la media o en términos de la varianza. También podría ser que yo esté estudiando dos condiciones distintas. Yo he mencionado el caso de operaciones de tránsito o soluciones de tránsito a una intersección. Entonces yo tengo una condición actual y una condición mejorada, ¿no? Aquí condición 1 y condición 2. Y quiero ver lo mismo, si hay alguna diferencia en alguna variable de operación, velocidades, demoras, las colas que se forman, en fin, pueden haber distintos parámetros y yo quiero ver si hay algún cambio en esta segunda condición respecto a esta. Ya sea la situación actual versus la situación mejorada o dos posibles soluciones y yo quiero ver si hay diferencia entre esas soluciones, si hay alguna mejor que otra. ¿Sí? Entonces, normalmente uno lo que hace es tener mediciones, ya sea del material o de las condiciones, entonces yo tengo dos muestras. Tengo la muestra 1 por este lado, y bueno, antes de eso, antes de las muestras, primero hablemos hipotéticamente de qué es lo que sucede. Entonces, en principio, cualquiera que sea la variable que yo esté estudiando, resistencia o un parámetro como velocidad o cualquier otra, pues en principio esa variable es una variable aleatoria que sigue alguna distribución, pues nuestra variable x, que tiene el valor esperado de x, lo denominamos mu, y su variabilidad la medimos a través de sigma cuadrado. Bueno, esto ocurre para esta variable x1 en esta condición 1, mu. Lo mismo pasaría con esta otra variable. No necesariamente, o sea, podría ocurrir que en esta condición 2, si los cambios que yo hice, o en este material 2, los cambios que yo hice,
no son, no generan ningún impacto, entonces lo que puede ocurrir es que la distribución que tiene la variable, entre comillas, x2, sea exactamente la misma, tenga el mismo mu y tenga el mismo signo. No haya cambiado absolutamente nada. Y que cuando yo hago mediciones a través de una muestra, los distintos valores dependan, o sea, son evidentemente valores diferentes, pero que esa diferencia sea nada más por la variabilidad misma que tiene el experimento, que tiene el fenómeno. O bien podría ser que no, que efectivamente esta segunda condición o este segundo material sí tenga diferencias de comportamiento respecto a la condición 1 o al material 1. Entonces, ahí sí tendríamos entonces que esta variable, que es la misma, ¿verdad? La velocidad, la resistencia, lo que sea, pero para la segunda condición o el segundo material tenga pues un valor esperado diferente, un valor mu2 diferente o un sigma 2 diferente. Entonces, por lo general, uno aquí, a la hora de hacer la comparación, puede realizar comparaciones respecto a las medias, puede comparar las medias, o sea, mu1 y mu2, o puede comparar las varianzas. Sigma 1 y sigma 2 cuadrado, porque son varianzas. Para hacer la comparación de las medias, lo que hacemos es plantear una hipótesis nula diciendo que mu1 es igual a mu2. Entonces, hipotetizamos que no sucedió nada. El cambio del material 2 con la modificación que se hizo no generó ningún cambio respecto al material 1 o que esta condición pues no tiene ninguna diferencia respecto a esta. Entonces, comparando esas dos condiciones. Esta hipótesis nula es equivalente, ¿verdad? Esto es igual a decir también mu1 menos mu2 igual 0. La puedo escribir de cualquier manera. De tal manera que la hipótesis alterna, recordemos que existen tres, que podría ser mu1 distinto a mu2, lo que es equivalente a decir mu1 menos mu2 distinto de 0. O siguiendo en esta línea, podríamos decir mu1 menos mu2 mayor que 0, o mu1 menos mu2 menor que 0 si queremos hacer la prueba solamente de una cola. En el caso de las varianzas, también planteamos una hipótesis nula. Esta sí siempre es la misma, donde decimos que sigma 1 cuadrado igual a sigma 2 cuadrado. La hipótesis alterna sería sigma 1 cuadrado distinto a sigma 2 cuadrado, o, por ejemplo, esta, o podríamos decir sigma 1 cuadrado mayor que sigma 2 cuadrado, o sigma 1 cuadrado menor que sigma 2 cuadrado. O sea, también podríamos plantear esto así. Lo mismo acá. Esas son básicamente las pruebas de hipótesis que hacemos. Y recordemos siempre que la hipótesis que a nosotros nos interesa demostrar o queremos exigir que se demuestre es la hipótesis alterna. Eso es realmente lo que nosotros queremos y que para demostrar eso en principio es difícil porque si la hipótesis nula es cierta, la probabilidad de demostrar H1 es muy pequeñita. La probabilidad de que esto ocurra es alfa.
que es el nivel de significancia, ¿verdad? Un 5%, un 2,5%, un 1%, en fin, esa probabilidad es bajita. De tal manera que si uno logra rechazar la hipótesis nula y demostrar la alterna, y el respaldo estadístico que hay de eso, la robustez estadística es muy alta, porque la probabilidad de que eso ocurriera, en principio debería ser pequeñito. Entonces, si lo logro hacer, es un logro muy importante. Ok, muy bien, ¿cómo hacemos para probar esas hipótesis? Entonces, ahora sí. Lo que hacemos es que tomamos muestras independientes, dos muestras, muestra 1 y muestra 2, cada una correspondiente a una de estas condiciones o a uno de estos materiales. Y lo que hacemos con ello es, tendríamos N1 observaciones de la muestra 1 y N2 observaciones de la muestra 2. Con cada una de ellas podemos obtener sus medias y sus varianzas muestrales. X1 barra, X2 barra, S1 cuadrado y S2 cuadrado. Bien, tenemos entonces dos tipos de interés. Uno es estudiar las diferencias o igualdades de las medias y las varianzas, ¿verdad? Como dijimos aquí. Me puede interesar comparar las medias o me puede interesar comparar las varianzas. Vamos con el caso de que yo quiera comparar las medias. Entonces, como vimos, la prueba de hipótesis que planteamos es esta, la hipótesis nula, es que las medias son iguales. Eso es equivalente a decir que la diferencia de las medias es 0. μ1 menos μ2 igual 0. Para probar eso, recordemos que nosotros tenemos entonces estos estimadores de μ, de μ1 y de μ2, tenemos dos estimadores puntuales que son x1 barra y x2 barra. Como la prueba de hipótesis la estamos planteando con la diferencia de las medias, entonces tenemos que construir una variable nueva correspondiente a esa diferencia de medias. Entonces construimos esta variable que es x1 barra menos x2 barra. Y tenemos que esa nueva variable, x1 barra menos x2 barra, la diferencia de medias, tiene un valor esperado igual a la diferencia de las medias poblacionales, μ1 menos μ2, y que tienen una varianza sigma 1 cuadrado entre n1 más sigma 2 cuadrado entre n2. Esos son el valor esperado y la varianza. ¿Qué hacemos con eso? Recordemos que en general nosotros lo que vamos a hacer es calcular un estadístico. Si esto sigue una distribución normal, las variables siguen una distribución normal, yo puedo estandarizar esta variable o cualquier variable. Recordemos que la forma de estandarizar una variable, calcular una variable normal estándar, es tomando mi variable aleatoria, restándole su valor esperado y dividiéndolo entre la raíz cuadrada de su varianza. Esa es la fórmula para estandarizar. Y este es el estadístico que nosotros vamos a calcular en todos los casos. Bueno, en el caso de las medias. Nosotros podemos tener en general 3 casos para este tipo de pruebas. Que yo conozca, que es caso 1, que yo conozca las varianzas sigma 1 y sigma 2, sean conocidos. Si son conocidos, no importa si son iguales o distintos, pero son conocidos, yo esos valores los tengo. Si son conocidos, entonces fíjense que yo, para poder aplicar esta fórmula, la diferencia en todos los casos, por cierto, radica
en esto, en cómo calculo yo la desviación estándar de esa variable. Entonces, en el caso número 1, teniendo sigma 1 cuadrado y sigma 2 cuadrado conocidos, yo puedo hacer el cálculo de la varianza así, directamente. Entonces yo puedo calcular z diciendo, es mi variable, en este caso mi variable es esta, x1 menos x2, menos su valor esperado es μ1 menos μ2, entre la raíz cuadrada de la varianza. Como sigma 1 y sigma 2 son conocidos, entonces sería la raíz cuadrada de esto de acá. ¿Sí? ¿Quiénes son μ1 y μ2? Bueno, μ1 y μ2 para el caso de las pruebas de hipótesis, μ1 menos μ2, nosotros hipotetizamos que esto es 0, ¿verdad? Porque la prueba de hipótesis, la hipótesis nula es que μ1 menos μ2 es igual a 0. Entonces, nuestro estadístico de prueba sería una variable z que distribuye normal estándar 0, 1. Sería x1 menos x2 barra menos, generalmente lo que vamos a hipotetizar es que esto es 0, entre la raíz cuadrada de sigma 1 cuadrado más sigma 2 cuadrado entre n1 y n2. Ese es el caso número 1 porque los sigmas son conocidos. El caso número 2 es cuando sigma 1 y sigma 2 son desconocidos. Pero podemos suponer que la variabilidad, que cuando yo hago el material 1 y el material 2, o la condición 1 y la condición 2, uno podría suponer que lo que podría llegar a cambiar son los valores de las medias, pero que la variabilidad debería ser igual, que no debería haber, esa variabilidad no debería cambiar por el hecho de haber cambiado de condición. Entonces, yo podría considerar que los sigmas son desconocidos, pero que son iguales. Entonces, fíjense que si sigma 1 y sigma 2 son iguales, si son iguales a sigma, cuando yo meto aquí sigma cuadrado y sigma cuadrado, ese sigma cuadrado es factor común y yo lo podría sacar aquí. Me quedaría sigma raíz de 1 entre n1 más 1 entre n2. Ese sigma. Ahora, lo que pasa es que igual ese sigma no lo conozco, ¿verdad? Porque es desconocido. Entonces lo que tenemos que hacer es aproximarlo. Y la forma de aproximar el sigma cuadrado es a través de este estadístico que llamamos SP cuadrado. Es la desviación, bueno, en este caso sería como una varianza de la muestra, promedio. Y lo que se hace es promediar los valores de S1 y S2 con sus grados de libertad. Recordemos que los grados de libertad de S1 son N, bueno, siempre los grados de libertad de la desviación, de la varianza muestral es N menos 1. Entonces multiplicamos S1 cuadrado por N1 menos 1 y S2 cuadrado por N2 menos 1 y bueno, y la suma de eso. Entonces, ponderamos eso y la fórmula, esta fórmula entonces sacando el sigma factor común y aproximándolo con con esta varianza promedio, nos quedaría como SP por raíz de 1 entre N1 más 1 entre N2. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí tienen alguna duda.
Profe, Sí, siempre, si sigma es desconocido, usamos T, sí, siempre que, pero ¿qué pasa si la muestra que tenemos es grande? ok, No es, más bien usamos sí, Z sí, si es grande. sí, tienes razón. Si las muestras son grandes, tanto N1 como N2 son grandes, este, podríamos, en ese caso, no, pero ¿sabes qué? No, siempre que los sigmas son desconocidos, en estos casos utilizamos la distribución T. Y esta variable T va a seguir una distribución T de estudio con N1 más N2 menos 2 grados de libertad. Es por el cálculo de esta varianza promedio, porque digamos, nosotros no podríamos argumentar eh, que esta varianza, digamos, tiene los mismos grados de libertad la, que la muestra, entonces, que la población. Entonces, al usar esta cantidad de grados de libertad, estamos de una vez suponiendo que esos son, eh, que es una distribución T. Entonces, usaríamos cuando son sigma 1 y sigma 2 desconocidos, utilizamos una distribución T de estudio con N1 más N2 menos 2 grados de libertad. Y después tendríamos el tercer caso, en el cual esas varianzas son desconocidas, pero son distintas. Como son distintas, lo que hacemos entonces es, cada una de las varianzas las podemos aproximar utilizando las desviaciones estándar o las varianzas de cada una de las muestras. Entonces, sus valores esperados siempre van a ser μ1 menos μ2. Sus varianzas serían estas, pero sigma 1 y sigma 2 les aproximamos con S1 y S2. Entonces, al sustituir aquí tendríamos X menos el valor esperado de X, siempre μ1 menos μ2, y utilizamos esto como casi generalmente en las pruebas de hipótesis hacemos que esto sea 0. Y aquí la raíz de la varianza estaría aproximada con las varianzas muestrales, S1 cuadrado y S2 cuadrado. Porque aquí estamos suponiendo que son distintos. Y lo que faltaría es determinar los grados de libertad para esta distribución T. Pues esta sería, en el caso anterior, el estadístico tiene una distribución, como decíamos, N más 1, N1 más N2 menos 2 grados de libertad. En este caso, los grados de libertad, que los denominamos con esta letra griega, se calcula con esta fórmula. Es como, más o menos como ponderar los grados de libertad, pero utilizando las varianzas muestrales. Entonces, esta fórmula sí, que sería S1 cuadrado entre N1, S2 cuadrado entre N2, todo el cuadrado, y dividido entre S1 cuadrado entre N1. Esta fórmula así tal cual me daría los grados de libertad de este estadístico. Luego, todo esto sería para el caso de la diferencia de las medias. En el caso de el análisis de las varianzas, la comparación de varianzas, el estadístico que siempre vamos a utilizar es un estadístico donde hacemos una comparación entre las varianzas muestrales, S1 cuadrado sobre S2 cuadrado. Entonces habíamos demostrado, habíamos visto en alguna clase anterior, que al dividir S1 cuadrado entre S2 cuadrado, el resultado corresponde a una distribución F,
que tiene N1 menos 1 grados de libertad en el numerador y N2 menos 1 grados de libertad en el denominador. ¿Okay? Y entonces esos son los estadísticos de prueba que vamos a utilizar. Entonces, déjenme un momentito para abrir aquí el archivo que tiene los datos del quiz. Y ya les... En un momento que es que estoy buscando el archivo que no lo tenía aquí a mano, pero ya lo abro para hacerle. Ok.
Listo. Entonces, vamos a ver. En el caso del quiz, teníamos los siguientes datos. Teníamos, más déjenme mostrarles el enunciado. Vamos a ver. Bueno, esta es una versión del quiz donde decía, se cree que la concentración del ingrediente activo en un líquido usado para impermeabilizar pisos de concreto depende del tipo de catalizador. La desviación estándar del ingrediente activo es conocida. ¿Okay? La desviación estándar del ingrediente activo es conocida, o sea, sigma. Y tiene un valor sigma igual 3, independientemente del tipo de catalizador. Entonces, si tomamos estas dos muestras con el catalizador 1 y con el catalizador 2, en este caso nos están diciendo sigma 1 es 3 y sigma 2 también es 3. Tenemos entonces sigmas conocidos. Muy bien. Estaríamos cayendo en el caso de... Vamos a ver, ¿dónde quedó esto? Aquí. Estaríamos cayendo en el caso de cuando hagamos pruebas de hipótesis respecto a la diferencia de medias, en el caso número 1, donde los dos sigmas son conocidos. En este caso tienen el mismo valor, pero básicamente es que son conocidos y por lo tanto el estadístico de prueba que utilizaríamos sería este. ¿Está claro eso? Para todos. Profe, en parte sí. En parte sí y en parte no. ¿Qué No, parte? no, de mi parte sí. Ah, de tu parte sí. Ok. ¿Alguien tiene duda respecto a que en ese enunciado estamos cayendo en este caso? No. Ok. Yo quiero que este ejercicio, este quiz, que lo vamos a ir resolviendo, no queden dudas, por favor, porque, como les digo, el resultado que vi no está, digamos, muy bien, y por lo tanto, me gustaría que quede totalmente claro la realización del ejercicio. Entonces, miren, nos vamos a ir guiando con este esquema. Vamos a ir haciéndolo por partes. Como tenemos dos muestras que nos están dando aquí estos valores, con el catalizador 1 y el 2, esos datos ya yo los introduje aquí en Excel. Tengo los datos de las dos muestras, tengo las mediciones de la concentración del ingrediente activo. ¿Qué es esto, no? Esta es la variable que se está midiendo. ¿Qué hacemos según este esquema con las muestras? Vamos a hacer estos cálculos, vamos a calcular la media y la desviación estándar de la muestra, de cada una de las muestras. ¿Ah? Entonces, voy a ir a Excel y aquí calculo el promedio de estos datos, el promedio de estos datos. Entonces ya tengo x1 barra y x2 barra. También calculo S cuadrado. Entonces aquí S1 cuadrado, que sería la varianza muestral de esto de acá. Si lo quisiera hacer manualmente, vamos a hacerlo por acá. Recuerden que eso lo calcularíamos haciendo cada observación menos su media elevado al cuadrado
Una vez que tengo todos esos datos, se hace la sumatoria. Y este valor se divide entre n-1. En este caso tenemos 10 observaciones, entonces sería entre 9. Y ese es el valor que estamos obteniendo aquí con esta fórmula de Excel. Lo mismo haríamos con la otra muestra. Cada observación menos su media. Y aquí lo mismo, ya sumamos todo esto, lo dividimos entre n-1, que en este caso también sería 9 grados de libertad, y nos da 4.96. ¿Okay? Esos son los cálculos básicos que haríamos con los datos de las mediciones de las muestras. Y bueno, yo aquí he hecho también la raíz cuadrada de ese 1 y la raíz cuadrada de ese 2 para tener los valores de eso. Muy bien. Como estamos, vamos a hacer pruebas respecto a la diferencia de las medias. Entonces yo he hecho aquí M1 menos M2. Ahora, debo aclarar que normalmente para efectos de mayor comodidad, uno usualmente hace la diferencia de aquella media que tiene un valor más alto respecto a aquella media que tiene un valor más bajo. Es decir, que en general, en realidad uno lo que hace es, en este caso sería esta menos esta, para que el valor dé positivo. Les va a dar exactamente lo mismo, pero positivo. Y lo mismo en los estadísticos. En un caso, el estadístico les va a dar positivo y en el otro caso les va a dar negativo, pero les va a dar el mismo valor. Bueno, muy bien. Ahora, en este caso nos dicen que los sigmas son conocidos. La desviación estándar del ingrediente activo es conocido y tiene un valor de 3 independientemente del catalizador. O sea, son iguales y tienen aquí un valor de 3 y un valor de 3. Entonces, por lo tanto, son conocidos. ¿Qué pasa cuando son conocidos? Que entonces el estadístico de prueba que se utiliza, según vimos aquí, sería Z. ¿No? Entonces, aquí nos dice, el estadístico de prueba que vamos a utilizar es Z sub 0. ¿Cómo calculamos? Entonces, perdón, en estas condiciones, lo que importa realmente es el valor de sigma, si es conocido o desconocido. O sea, el número, el tamaño de la muestra no determina si yo uso Z o t-student. No, siempre vamos a exactamente lo que acabas de decir. Donde sí utilizamos Z o t-student, o digamos que podemos determinarlo a través del tamaño de la muestra, es cuando hago pruebas estadísticas de una sola muestra. Entonces, en este caso utilizaríamos el estadístico Z sub 0. ¿Y cómo lo calcularíamos? Sería x1 menos x2, esa diferencia de medias, menos μ1 menos μ2, que normalmente vamos a plantear la hipótesis nula de que μ1 menos μ2 vale 0. Entonces sería x1 menos x2 menos 0, o x1 menos x2 entre la raíz de sigma 1 cuadrado entre n1 más sigma 2 cuadrado entre n2. Entonces vamos a hacer esto. Esto de aquí ya sería la diferencia de las medias. Si quieren usemos esta, que es el valor positivo. Y necesitaría calcular la raíz, que es el denominador de sigma 1 cuadrado entre n1 más sigma 2 al cuadrado entre n2, que también es 10. Ese sería el denominador. Y entonces el estadístico de prueba, Z sub 0, es este valor
entre ese, que nos daría 2.385 en el caso de que hicimos la diferencia de el valor mayor menos el valor menor. Si lo hiciéramos más bien con así tal cual, x1 menos x2, entonces nos daría el mismo valor pero negativo, que era lo que yo tenía por aquí. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo aquí positivo. Muy bien, entonces, ante la pregunta, ¿cuál es el valor estadístico de prueba, Z o T? Entonces, ese es el valor, el 2,385. Luego nos preguntan cuál es el valor de P correspondiente. Entonces, recordemos que el valor de P, lo que hacemos es que teniendo en este caso la distribución Z, y por aquí tenemos el cálculo de nuestro estadístico de prueba, Z sub 0, ya sea que lo tengamos positivo o que lo tengamos negativo, pues nos estaría dando por este otro lado, que es el mismo valor. El valor P requerimos calcular. Normalmente, ahí tal vez el quiz no era específico, pero estamos bajo la condición de realizar esta prueba de hipótesis alterna. Diciendo nada más que la diferencia de medias son distintas y por lo tanto vamos a hacerlo a 2 colas. Entonces, en esos casos, bueno, calcularíamos esta probabilidad o esta probabilidad y hay que multiplicarla por 2 para poderla comparar con alfa. Entonces, el valor de P, cuando tengo una prueba de hipótesis a 2 colas, sería 2 veces la probabilidad, la función de densidad calculado para ese valor de Z, ¿verdad? De Z sub 0, pero digamos, llamémoslo así. D menos Z sub 0, que nos daría esta área, ¿verdad? Normalmente las fórmulas lo calculan de forma acumulada, sería esta área. O para obtener esta, pues 2 veces 1 menos y la función de densidad de Z sub 0. ¿Verdad? Porque esta función de densidad, si este valor es positivo, nos va a dar toda esta área. ¿Bien? O sea, habría que hacer 1 menos eso para obtener este pedacito de eso. Y luego esa área multiplicada por 2 para poder comparar eso contra el valor de A. Entonces, ya que calculamos este valor de Z de 2,38, perdón, utilizaríamos, aquí está calculado, la distribución normal estándar, ¿verdad? Entonces diríamos, en este caso, distribución normal estándar, lo que nos pide es el valor de Z, calculamos esa probabilidad, fíjense que aquí nos da 0,99146. Si yo calculo la función acumulada, la función de densidad acumulada. Esa es una distribución normal estándar acumulada. Entonces, aquí que nos está dando un valor positivo de Z, si yo utilizo esta función, como les decía, lo que nos está dando como resultado es esta área.
Este. El área que yo necesito es este pedacito de acá, por lo tanto, tengo que hacer 1 menos eso. Que nos da este valor de 0,00854. Esa probabilidad de 0,00854 es esto. Está de aquí 0,00854. Pero para el valor P, como nuestra prueba de hipótesis es de 2 colas, tengo que sumar también el valor al otro lado. ¿Cuánto? Entonces tengo que multiplicar eso por 2. Entonces mi valor de P sería esto por 2. Y es el valor que tengo aquí, de 0,0017, 073 es este. Si yo hago la resta, ¿verdad? Del valor estrictamente x1 menos x2, ¿verdad? Entonces más bien aquí pruebo esto. Mi valor da negativo de menos 2,385. Estaría en este valor de z. Entonces, a la hora de calcular la distribución normal estándar acumulada, me va a dar directamente este valor. Como ven ustedes aquí, 0,000854. Entonces, en ese caso, el valor de P sería básicamente esto por 2. Para tener el área también del otro lado. Y me sigue dando el mismo valor que obtuve antes. Ese es el cuidado que habría que tener nada más de cómo fue que hice yo esta resta, si resté el menor menos el mayor o viceversa. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No hay dudas. Ok. Luego me preguntan que si al 95% de confianza existe evidencia de que la concentración media del ingrediente activo dependa del catalizador que se escoja. Entonces lo que nos están diciendo es, con este nivel de confianza, verifique si, dice, existe evidencia de que la concentración media depende del catalizador que se escoja. Es decir, si hay evidencia de que μ1 es distinto que μ2. Entonces, recordemos en este caso estamos usando una distribución Z. Y tenemos dos valores menos Z de alfa medios y Z de alfa medios, que nos definen esto que es la zona de no rechazo, ¿verdad? Esto que está aquí adentro corresponde a la hipótesis nula de que μ1 menos μ2 igual 0. Si caemos aquí en medio, es H0. Si caemos aquí o aquí, estaríamos en la zona de rechazo y entonces aquí es donde tendríamos evidencia de que H1 es la correcta, es decir, que μ1 menos μ2 es distinto de 0. O sea que son diferentes. Eso es lo mismo que μ1 distinto de μ2. Y lo mismo si caemos en esta otra zona. Eso lo podemos hacer comparando el valor de Z sub 0 versus los valores de
menos Z de alfa medios y Z de alfa medios. Entonces, para caer en estas zonas, nosotros ocuparíamos que Z sub 0 sea mayor que Z de alfa medios. O en esta zona, que Z sub 0 sea menor que menos Z de alfa medios. Otra forma de hacerlo, que también que es muy fácil, es que lo hacemos con el valor del valor P que hicimos antes, porque si Z cae aquí o aquí, entonces el valor de P, que es esta área roja, ahora la suma de esas dos áreas, es el valor P. Resulta que P es menor que alfa, ¿eh? Que la suma de esto más esto. Eso es alfa. Entonces, directamente podríamos nosotros realizar la prueba simplemente viendo P. Entonces, fijémonos que aquí el valor de P que nos dio es de 1,7%. Ese valor P es menor que alfa. En este caso, que el nivel de confianza era del 95%. Me parece que por ahí había otra versión en donde el nivel de confianza era del 99%. Entonces, alfa es 1. Entonces, aquí el resultado es distinto, ¿verdad? Porque más bien en este caso, P es mayor que alfa. Eso significa que el área roja está cayendo por aquí adentro. Este es el caso de P mayor que alfa. Eso implica que nuestro Z sub 0 está cayendo en la zona de no rechazo. Entonces, ¿qué significa caer en la zona de no rechazo? Implicaría que la hipótesis nula es cierta, que μ1 menos μ2 igual 0, lo que es lo mismo, μ1 es igual a μ2. En ese caso, nosotros no podríamos concluir que la concentración del ingrediente activo sea, ¿cómo es? Sea dependiente del catalizador que estamos usando, ¿verdad? Aquí es independiente. ¿Verdad? Aquí es independiente, porque μ1 y μ2 son iguales. Entonces, independientemente de cuál sea el catalizador, la concentración es la misma. Si caemos en la zona de rechazo, entonces la hipótesis que sería cierta es la hipótesis alterna, que dice que μ1 menos μ2 es distinto de 0, o lo que es lo mismo, μ1 distinto a μ2. Aquí estaríamos teniendo evidencia estadística de que la concentración del ingrediente activo sí es dependiente, sí depende del catalizador que usemos. Si uso el catalizador 1 o el 2, esa concentración es diferente. ¿De acuerdo? Entonces, como vimos, depende de, en este caso, cuál es el nivel de confianza que estemos usando. Al 95%, el valor de P es menor que alfa, por lo tanto, lo que concluimos es que μ1 es distinto a μ2. Es decir, la concentración del ingrediente activo sí depende del catalizador que usemos. Entonces dice, en ese caso,
al 95% de confianza, ¿existe evidencia de que la concentración media del ingrediente activo dependa del catalizador que se escoja? La respuesta es sí. Sí, sí hay evidencia de que depende del ingrediente activo que se escoja, porque estamos concluyendo que en una muestra y en la otra, esa concentración es distinta. ¿Okay? Al 99%, el valor de P es mayor que alfa. Entonces, no puedo rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, la conclusión es, a este nivel de confianza, yo tendría que concluir que tanto μ1, o sea, μ1 y μ2 son iguales. La concentración del ingrediente activo es igual independientemente de qué catalizador use. Entonces, si aquí dijera 99, al 99% de confianza existe evidencia de que la concentración media del ingrediente activo dependa del catalizador que se escoja. No, no hay evidencia de eso, porque ambos concentraciones son iguales. Ok. ¿Dudas? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, aquí hicimos la prueba con P, pero podríamos hacerla, como decíamos, con los valores de Z. ¿No? Encontrar estos valores de Z, Z de alfa medios y menos Z de alfa medios. Y comparar esos valores de Z con el valor de Z sub 0. Esa es otra forma. Muy bien, entonces, vamos a ver. Creo que aquí tengo un pequeño error. Entonces, entre 2. Ajá, ahora sí. Muy bien, entonces, ¿qué necesito? Buscar el valor de Z y menos Z de alfa medios. Para eso utilizo, entonces alfa es del 5%, necesitaría buscar cuál es el valor de Z en una distribución normal estándar. Le introduzco la probabilidad de 2,5%, que sería este valor entre 2. Sí, eso. Entonces creo que ahora sí está bien. Aquí también tengo que hacer eso. Bueno, entonces, bueno, como ustedes saben, para el 5%, si me voy a la tabla, van a ver que el valor anda cercano a menos 1,96. Entonces tendría menos 1,96 y 1,96 al otro lado. Nuestro valor de Z sub 0 es de menos 2,385. Entonces, de la misma manera, vemos que este valor, bueno, en el caso negativo, está fuera de este rango. Es decir, está cayendo aquí en esta zona. O en el caso de el valor positivo que habíamos hecho antes, que era más bien este, nos da 2,38, es decir, estaría cayendo aquí. Es decir, siempre cae en la zona de rechazo. ¿Qué pasa al 99%? Al 99%, el alfa es del 1%, entonces tendría que buscar los zetas correspondientes a 0,5%, y eso nos da 2,57, bueno, casi 2,6, menos 2,6 y 2,6. En ese caso, nuestro estadístico de prueba estaría cayendo dentro de este rango y logramos la misma conclusión. En el primer caso, el 95%, rechazamos la hipótesis nula porque nuestro Z cae fuera del rango de no rechazo, pero el 99%
no podemos rechazar la hipótesis nula porque nuestro valor cae ahí adentro. Esa sería la otra forma de realizar esa prueba de hipótesis. Muy bien, seguimos. Luego dice, si el valor de la desviación estándar fuera desconocido, pero independiente del catalizador, es decir, tenemos sigmas desconocidos, sí, sigmas desconocidos, pero independientes del catalizador. Si es independiente del catalizador, quiere decir que son iguales. Estaríamos cayendo, entonces, en esta condición. Tendríamos sigmas iguales, pero como sigma es desconocido, tendríamos que reemplazar sigma por SP. Donde SP, como vimos, lo calculábamos de esta forma. Entonces vamos a hacer eso. Entonces tenemos la fórmula de SP, vean, es N1 menos 1 por S1 cuadrado, N2 menos 1 por S2 cuadrado. Entonces, aquí tenemos ese cálculo. Aquí tendríamos que decir que estos valores no los conozco, son desconocidos, pero son iguales. Entonces vamos a verificar el valor. Tendríamos N1 menos 1 es 9. Este 9 lo tendríamos que multiplicar por S1 cuadrado. N2 menos 1 también es 9. Y esto lo multiplicamos por S2 cuadrado. La suma de estas dos cosas es el numerador de ese estadístico y el denominador es la suma de estas dos cosas, que es 18. Entonces el estadístico, el SP cuadrado es esto entre esto. Queda 8.40, que es el valor que tengo aquí calculado. Eso es SP cuadrado. Ahora SP sería la raíz de eso. Queda 2.899, que es este valor que tengo aquí. Bueno, ya tengo el valor de esto. Este es el valor SP. ¿Cómo se calcula el estadístico? X1 menos X2, que ya lo teníamos por ahí, entre SP por raíz de 1 entre N1 más 1 entre N2. Entonces, nuestro estadístico T sería la diferencia, vamos a hacerlo con la diferencia positiva, que era esta, 3.2, dividido entre SP por la raíz de 1 entre N1, que son 10, más 1 entre N2, que también son 10. Entonces estaríamos obteniendo un valor de 2,4681. O en el caso de utilizar la diferencia negativa, pues el mismo valor, pero negativo. Ahora, ¿qué pasa si fueran desconocidos, pero además supusiéramos que son distintos? Si es así, son distintos, pero desconocidos,
Entonces, el estadístico de prueba sería la diferencia, bueno, esta es la diferencia hipotética, que es 0, entre la raíz de S1 al cuadrado entre N1 más S2 cuadrado entre N2. Entonces, en ese caso, nuestro estadístico T sería, entonces, la diferencia, voy a hacerlo aquí con el cálculo positivo, entre la raíz de S1 cuadrado entre N1 más S2 cuadrado entre N2, ambos casos de 10. ¿Okay? Y tendríamos este valor. ¿Okay? Muy bien. Tendríamos que calcular, en ese caso, los grados de libertad, que se calculan así. Entonces, bueno, no voy a escribir otra vez la fórmula, yo lo tengo calculado por aquí. Ahí está metida esa fórmula y los grados de libertad que nos da son 15.4. Ok. Luego dice, ¿cuál es el valor estadístico de prueba para probar la hipótesis de igualdad de varianzas? Entonces habíamos visto que para la igualdad de varianzas, el estadístico de prueba es este F, que es S1 cuadrado entre S2 cuadrado, el cual tiene N1 menos 1 grados de libertad en el numerador y N2 menos 1 grados de libertad en el denominador. Entonces, aquí está para las varianzas, entonces básicamente es dividir estos dos valores. Aquí el estadístico sería de 2.4, 2.3985. Los grados de libertad del numerador no están aquí, N1 menos 1, N2 menos 1, son 9. También aquí, para realizar la prueba de hipótesis, nosotros podemos calcular el valor P. ¿Cuál es el valor P? Igual que antes, tendríamos que calcular la probabilidad de una distribución F en el caso de una distribución F, que es así. Nuestro valor de F normalmente va a dar aquí este alto. Tendríamos que calcular este valor y multiplicarlo por 2 para compararlo con alfa en caso de que tengamos una prueba de hipótesis con 2 colas. Y ese valor de P, estas áreas, esta más esta, tendría que ser menor que el alfa para rechazar la hipótesis nula. Donde recordemos también aquí que la hipótesis que estamos planteando es que sigma 1 igual a sigma 2. Bueno, entonces, volviendo al Excel, aquí yo he calculado ese valor de P. Estoy utilizando igual el cálculo de una distribución F. En este caso, normalmente la distribución F acumula de más infinito hasta 0, ¿verdad? O hasta el valor de F. Es decir, calcula esta área. Esta área de este lado. Esa la tendría que multiplicar por 2. Pues ahí está eso multiplicado por 2 y ese es el valor de P. En este caso da casi 21%. En este caso es mayor que alfa, ya sea 90-95. Es mayor que el alfa y por lo tanto estaríamos cayendo en la zona de no rechazo. Es decir, que la conclusión es que los dos sigmas, sigma 1 y sigma 2, son iguales.
La otra forma de hacerlo, igual que, o de manera similar que en las medias, es calcular los valores de f de alfa medios y f de 1 menos alfa medios. En este caso, por el resultado que ya obtuvimos, ya yo sé que f de alfa medios va a caer por aquí. Bueno, y aquí, bueno, más bien aquí, de este lado, tendríamos el f de 1 menos alfa medios. Entonces, aquí está calculado el límite inferior, el f de 1 menos alfa medios, utilizando, bueno, 1 menos alfa. Bueno, espere que esto está mal hecho. Es eso. Una pregunta. Si nuestros grados de libertad dan con decimales, redondeamos hacia el inmediato inferior, ¿verdad? Sí, no, espero que esto está mal. Ahora sí. Ahora sí, la pregunta es que si ¿qué nos da con decimales? Sí, si los grados de libertad, digamos que me dé 15.4, entonces yo Ah, uso grados de libertad 15. ah, es mejor, sí, redondear hacia abajo, exactamente, 15, como en este caso. Ok, Correcto. ok. Digamos que para ser conservador, los grados de libertad uno los redondea hacia abajo. Bueno, muy bien. Entonces, aquí uso una distribución F inversa para que me dé los valores de F. Aquí me pide los valores de probabilidad. Entonces, para el límite inferior sería 1 menos alfa medios. Ahora sí está bien, 1 menos alfa medios. Los grados de libertad del numerador son 9 y del denominador son 9, es lo que me pide aquí la fórmula. Entonces me da un valor de 0.248 y para el límite superior utilizo el f de alfa medios. Entonces es 5 entre 2 y los mismos grados de libertad. Y obtengo los valores de 0.25 y 402. Como vemos, nuestro valor del estadístico de f cae dentro de este rango y por lo tanto la conclusión sigue siendo sigma 1 igual a sigma 2. Muy bien. ¿Alguna consulta adicional? Mi parte no, profe. Ok. Bueno, esto cubre básicamente casi toda la materia relacionada con el tema número 7, que son inferencia estadística de dos muestras. Entonces vimos inferencia estadística relacionado con la comparación de las medias y la inferencia estadística relacionada con la comparación de las varianzas. Lo único que no está hecho aquí es el cálculo de los, ¿cómo se llama? De los niveles, de los intervalos de confianza, ¿verdad? Sin embargo, eso lo pueden hacer relativamente fácil, recordando que los intervalos de confianza se crean a partir también de esta misma fórmula. Que esto me está formando. Ahora sí. Vean, los intervalos de confianza, ¿cómo los creamos? Nosotros creamos intervalos de confianza para este valor esperado de X, o lo que hemos llamado mu. Y ese valor esperado de X, si nosotros despejamos esta fórmula, van a ser igual a el valor de mi variable X, mi variable aleatoria, más menos
mi estadístico Z de alfa medios multiplicado por sigma, o sea, por la desviación estándar. ¿Okay? Esta es la fórmula en general para crear todos los intervalos de confianza. ¿Qué pasa en este caso? Con la diferencia de medias, nosotros vamos a utilizar aquí en X, vamos a utilizar X1 menos X2. Y aquí, en Z de alfa medios, vamos a utilizar Z si estamos en el caso 1, o T si estamos en el caso número 2. Claro, T con N1 más N2 menos 2 grados de libertad, o T con estos grados de libertad si estamos en el caso número 3, para poder calcular este estadístico. En un caso, como les digo, va a ser Z y en otro caso va a ser T de alfa medios. Pero los grados de libertad van a ser distintos si estamos en el caso 2 o si estamos en el caso número 3. Y aquí, ¿qué utilizamos como varianza? Pues en el caso 1 es esta fórmula. Raíz cuadrada de sigma 1 cuadrado entre N1 más sigma cuadrado entre N2. Si estamos en el caso número 2, es SP por la raíz de 1 entre N1 más 1 entre N2. Es lo que va aquí. Y en el caso número 3, esto otro. Raíz de S1 cuadrado entre N1 más S2 cuadrado entre N2. Entonces, aquí, así creo yo los intervalos de confianza para las diferencias de las medias. ¿Okay? No sé si tienen alguna duda. Eso creo que es lo que quedaba, digamos, de esta. Bueno, claro, me faltó también, y el intervalo de confianza para la razón de dos varianzas, pues es lo mismo, ¿verdad? Nosotros sabemos que esto de acá distribuye F. Entonces, los grados de libertad, vean que se calculan de la misma manera, va a ser S1, ¿verdad? Van a ser, vamos a ver, sigma 1 cuadrado entre sigma 2 cuadrado va a ser igual a S1 cuadrado entre S2 cuadrado multiplicado a un lado por F de 1 menos alfa y por el otro lado por F de alfa medios, ¿verdad? Multiplicado por F de 1 menos alfa medios para el límite inferior y por F de 1 menos alfa para el límite superior. Pero entonces también sale de la misma forma. Ok. Bueno, con eso, y creo que con este ejemplo queda cubierto todos los cálculos y todos los casos relacionados con inferencia de dos muestras. Muy bien. Ahora también, bueno, no sé si tienen alguna duda adicional de este tema. Profe, bueno, Sí. el lunes tenemos clase o no. No, el lunes es feriado. Hoy sería nuestra última clase. Y ya nos veríamos para el examen de hoy en 8. ¿Cómo están? Uh-huh. ¿Y qué entra entonces por el examen? Entra hasta lo que veamos hoy. Bueno, hasta lo que en realidad yo no creo que ya nos dé de avanzar más temas. Entonces entra hasta regresión lineal simple. ¿Qué es lo que me interesa entonces? Que fue la clase asincrónica que tuvieron ustedes el lunes. Como esa clase fue asincrónica, quiero ahorita, en lo que nos presta de la clase de hoy, en esta media hora, hacer un repaso de las cosas pues, más importantes y básicas sobre regresión lineal simple, que fue lo que ustedes estudiaron por su cuenta. Okay, entonces... Y ¿de qué tema hasta tema de regresión lineal simple, profe? ¿Tema 7 o de tema 7 o
No sé. Ahí está. A ver. Iván, hacemos en horario de la clase, ¿verdad? Sí, O en 8. en horario de la clase. Sí. Vamos a ver, en el examen 2. El examen 2 entraba los temas 13, tema 4 y tema 5. Entonces entrarían los temas 6, 7 y 8. Serían lo que entra en el examen 3. Temas 6, tema 7 y tema 8. Ok, gracias, profe. Bueno, entonces veamos el repaso sobre regresión lineal simple. No vamos a pasar todo, sino vamos a ir viendo algunas de las láminas más importantes del tema, así para repasar. Lo primero es que, fíjense que hasta el momento, hasta el tema número 7, lo que hemos estudiado es una variable, nada más. Tenemos una variable aleatoria, ya sea a través de una muestra en sí misma, o a través de dos muestras, suponiendo que esa variable podría tener cambios debido a alguna modificación que hice en el material o en algún escenario distinto, esa variable podría tener valores medios o valores esperados diferentes. Pero estamos hablando de una sola variable. En este tema número 8, lo que estamos haciendo es suponiendo que existe una relación entre dos variables. Entre una variable X y una variable Y, que es la variable respuesta. Es decir, Y está en función de X. Y entonces esto es lo que se utiliza en modelos. En este caso es un modelo simple, donde Y depende solo de X, de una X. En regresión lineal múltiple, que bueno, ya no nos da chance de estudiarlo y de evaluarlo, pero que ustedes tienen las láminas de PDF y también lo tienen en el libro. Ahí relacionamos Y como una respuesta de varias X, de X1, X2, X3, X4 y XE. Entonces esto es muy útil para la determinación de modelos de comportamiento. Bien, como nosotros sabemos que todos los fenómenos son aleatorios, en regresión lineal se supone que los valores de X o esta variable X es una variable no aleatoria, X. Porque en principio los valores de X uno generalmente los puede establecer o definir previamente en el laboratorio. Mientras que los valores de Y, cada vez que yo mida X, el valor que voy a obtener de respuesta de Y sí puede tener aleatoriedad. Por eso es que Y sí es una variable aleatoria, dado, y por eso en la modelación se incluye este término de error aleatorio. El supuesto detrás de la regresión lineal es que la relación que hay entre X y Y es precisamente lineal, es decir, que sigue esta forma, es una línea recta donde esa relación o esa línea, entre comillas, verdadera, tiene un intercepto beta 0 y una pendiente beta 1, ¿verdad? Donde entonces, déjenme ir aquí a esta lámina, se supone que esta es la relación entre X y Y. Y que esa línea recta está centrada en los valores esperados de Y para cada una de las valores de X. Fíjense que en principio yo defino X igual a 1 y cuando yo mida Y, Y va a tener aleatoriedad, puede tener distintos valores. ¿Verdad? Hay una aleatoriedad aquí en el valor que yo observe de Y. Pero en principio hay un valor esperado de Y que me da este punto. Lo mismo para cada uno de los valores de X, hay aleatoriedad en Y, pero el valor esperado me va a dar este punto y esos valores esperados están alineados a través de una relación que es beta 0 más beta 1 por X. Eso es en teoría lo que estamos haciendo. Ahora, uno en realidad lo que va a tener es que cuando yo hago las mediciones o hago el experimento,
yo voy a tener más bien algo parecido como esto, ¿no? Para cada valor de X, es posible que yo tenga varios valores de Y medidos o solamente uno, ¿no? Y entonces lo que queremos hacer es estimar estos valores de beta 0 y de beta 1 a través de un proceso que llamamos mínimos cuadrados, en el cual vamos a tratar de encontrar la ecuación de la línea recta, que me va a dar aquí un beta 0, que va a ser estimador del beta 0 real, y una pendiente, beta 1 techo, que es estimación de beta 1. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, minimizando la distancia que hay entre cada observación y la línea de regresión. Minimizando estas diferencias. Fíjense que estas diferencias, vean que estos valores, cada uno de estos valores son los valores observados de Y, mientras que el punto que está aquí sobre la recta lo llamamos Y techo. El Y observado. Entonces lo que hacemos es la diferencia de Y menos Y techo, donde Y techo es beta 0, estimado, beta 0, más beta 1 techo por X sub Y. Eso es Y0. Entonces, esa es la diferencia, son los errores que hay, Y1 menos Y1 menos Y techo, esto lo elevamos al cuadrado para que no se y sumamos. Y esta ecuación lo que hacemos es hacer la derivada respecto a los parámetros beta 0 y beta 1. Okay, eso es lo que vamos a hacer entonces con el método de mínimos cuadrados. ¿Okay? Pues como decíamos, vamos a tratar de estimar una línea recta de tal manera que esa línea se acomode en medio de las observaciones de X y Y, de tal manera que las distancias verticales, es decir, la diferencia entre el Y observado y el Y estimado, sean mínimos. Para eso, entonces, fíjense que hacemos cada observación menos beta 0 menos beta 1 por X1, esas diferencias al cuadrado, eso es lo que nos da, bueno, este es este estimador L, y lo que hacemos es derivar L respecto a beta 0 y a beta 1. Eso nos da dos ecuaciones lineales que al resolverlas nos dan esta solución, nos dan estas ecuaciones. Nos da este sistema de ecuaciones que al solucionarlos nos dan estos parámetros. Nos dice que beta 1 yo lo puedo estimar a través de esta ecuación y beta 0 a través de esta otra. Y promedio menos beta 1 por X, donde beta 1 es esta. Bueno, esta notación es un poquillo complicada, de tal manera que uno lo que hace es escribirla también de una manera un poco simplificada, llamando S sub XX a este término, que es el término del denominador. Ustedes se fijan, aquí en el denominador lo que tenemos es X1 cuadrado, la sumatoria, menos la sumatoria de X al cuadrado entre N. Bueno, ese término es el que estamos llamando SXX, y SXY es este otro término que es el término del numerador. Estas fórmulas son relativamente sencillas de recordar. Fíjense que si ustedes quisieran recordarlas, hacen lo siguiente. Saben que una se llama SXY. Vean que SXY es, pues eso, X por Y, la sumatoria. Y aquí simplemente lo que hacen es, en lugar de tener el X y Y adentro, tienen la sumatoria de X separada de la sumatoria de Y. Y este término dividido entre N. Es muy fácil. SXY es la sumatoria de X por Y menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y. Así recuerdan, ese es el término del numerador. Y abajo se llama
XX. Es decir, estas veces, si antes aquí era X y Y, ahora es X y X, lo que me da X al cuadrado. Y aquí sería lo mismo, sería sumatoria de X por sumatoria de X. O sea, sumatoria de X al cuadrado. Es realmente muy fácil de recordar. Y el estimador de la pendiente es SXY entre SXX. Entonces es realmente muy fácil. Y el beta 0. Recuerden ustedes que la ecuación es Y igual a beta 0 más beta 1 por X. Si yo despejo beta 0 de acá, me queda que beta 0 es igual a Y menos beta 1 por X. ¿Verdad? Aquí lo que hago es usar el estimador de beta 1 y los valores promedio de X y Y. Esas son las fórmulas para hacer regresión lineal simple. Muy bien. Entonces, esas serían las ecuaciones para encontrar esos estimadores. Son relativamente sencillo. Aquí tenemos un ejemplo con 20 observaciones con las cuales hacemos todos esos cálculos. Tengo 20 observaciones, hago la sumatoria de X, hago la sumatoria de los Y, calculo el X promedio y el Y promedio, calculo, bueno, sumatoria de Y cuadrado y sumatoria de X cuadrado y la sumatoria de X por Y. Entonces, ahora puedo calcular el SXX, recordemos que era sumatoria de X al cuadrado y la sumatoria de X todo al cuadrado entre n. Entonces hago ese cálculo, hago el cálculo de SXY, recordemos que era esta fórmula, sumatoria de X por Y más la sumatoria de X por la sumatoria de Y también entre n, y ya con todos esos resultados puedo calcular los estimadores. Tendría que el estimador beta 1 es el SXY entre el SXX, me da este valor de casi 15, y el beta 0, como decíamos, era el Y promedio menos el beta 1 por el X promedio. Entonces, aquí tengo ya los dos estimadores y la línea de regresión estimada sería 74.3 más 14.9. Esto significa que los valores de Y, ¿verdad? En la línea recta, o más bien que nosotros estamos de acuerdo con esta regresión que hicimos, suponiendo que yo puedo estimar el valor de Y conociendo el valor de X a través de esta ecuación. Es un modelo. Que es esa línea recta que aparece allí. Que si ustedes se fijan, la van a obtener como una línea recta entre todos esos puntos. Bueno, eso también para comentarles, ustedes pueden hacerlo utilizando Excel. Me imagino que ya más de uno de ustedes lo ha hecho. Es tan fácil como hay dos formas de hacerlo, o varias formas de hacerlo. Voy a inventarme aquí unos valores así, muy fácil. Y aquí vamos a ponerle, no sé, digamos 12, 16, 3. Supongamos que esos son los valores. Lo podemos hacer utilizando los gráficos de Excel. Vamos a decir, insertar un gráfico y le tengo que decir que es del tipo este de XY. Vamos a poner nada más los puntos. Vamos a seleccionar los datos. Que son estos. Podemos hacerlo de varias maneras. Uno es directamente con la herramienta gráfica. Yo le digo, cojo estos puntos y le digo, agregar línea de tendencia. Y le digo que esa línea es lineal. Le voy a decir que me presente la ecuación en el gráfico y también el valor del coeficiente de determinación que ya ahorita vamos a estudiar. Y ahí está. Ella me hizo ya el análisis. Vamos a estudiar. Y está obteniendo estos valores. ¿Ok? Fíjense que aquí lo hicimos de forma automática. Si no,
ustedes pueden comprobar que estos resultados se obtienen aplicando las ecuaciones que vimos antes, sumatorias de X, sumatoria de Y, todo eso que vimos, y les va a dar estos mismos resultados. Otra forma es haciendo análisis utilizando las herramientas de análisis que vienen por aquí, en análisis de datos. Esperar a que cargue. Y buscan regresión. Esta herramienta, incluso de regresión, les va a servir para hacer regresión lineal múltiple. No solo regresión lineal, simple. En este caso, el rango de Y es este. Voy a decirle que estoy incluyendo los rótulos y el rango de X es este. Si tuviéramos varias X, lo que hago es marcar todos los valores de X. Le voy a decir que me ponga los resultados aquí, a partir de esta celda. Y listo, voy a decirle nada más eso. ¿Okay? Entonces ella me calcula esta tabla de resultados. Que los vamos ahora a ir analizando, pero básicamente me da aquí donde dice los coeficientes, estos valores de 6.57 y 5,7 más o menos. Este es el intercepto, correspondería a este valor de 6.57, como ven, y este de 5,6785 es este otro valor. Este es el que estamos llamando beta 0, este es beta 0 y este es beta 1. O sea, el intercepto y la pendiente. Otra forma de hacerlo también en Excel es utilizando unas fórmulas que vienen para el cálculo de regresión. Vamos a poner aquí la pendiente y aquí el intercepto. Que sería, vamos a ver, pendiente, pendiente, y ahí ella lo que me va a pedir son los valores conocidos de Y luego los valores conocidos de X, son estos, y ahí está, como ven, me da exactamente el mismo valor del intercepto, beta 1, y el intercepto de pendiente, y del intercepto es, ¿cómo se llamaba? Intersección con el eje, esta ecuación. Igual me pide los valores de Y me pide los valores de X. Y aquí está el valor de 6,57. Entonces, bueno, ya hemos visto 3 formas de hacer los cálculos, por lo menos, de la regresión. No sé si tienen alguna consulta hasta aquí. Profe, no encuentro la opción de herramienta. Es que seguramente la tiene que cargar, pero es que eso depende del tipo de la versión de Excel. Si no, tiene que buscar en algún lugar en complementos. Creo que en la versión de ustedes de Excel eso sale aquí en la versión de inicio de archivo. Tienen que buscar, vamos a ver cómo decía, aquí complementos de Excel y tiene que cargar. Pueden cargar que es herramientas de análisis, es para que le salga ese menú. Y el Solver, que también es otra herramienta muy útil, la pueden ustedes cargar. Solver lo que hace es resolver problemas de optimización. Y herramienta de análisis, pues son esas herramientas que vimos ahora. Pero tienen que buscar dónde le sale esto, los complementos y cargarlos, porque si yo no los cargo, ve que si lo desactivo, si ahora me voy a herramientas, ya no me va a salir. Ya no me sale. Tengo que ponerla aquí activa. Entonces ahora sí me sale análisis de datos. Bueno, muy bien, esas son formas de hacerlo y también existen evidentemente paquetes estadísticos especializados para realizar estos análisis. Vamos a continuar con la presentación. Bien, hasta aquí lo único que hemos hecho es aplicar una técnica de mínimos cuadrados, en realidad es una técnica matemática. Hasta ahora no tenemos nada estadístico, lo único que hicimos fue optimizar la diferencia que hay entre las observaciones y la línea que estamos estimando. Eso es una técnica matemática, es un problema de optimización lo que hemos hecho.
Pero ahora vamos a agregarle la parte estadística. Y es que, como vimos, nosotros estamos suponiendo que Y tiene una variabilidad porque tiene un término de error aleatorio. Entonces, vamos a llamar nosotros, lo que vamos a hacer ahora básicamente es encontrar cuáles son los valores de las varianzas asociadas a los estimadores. Aquí me lo salté, pero vean que nosotros estamos encontrando dos, en este caso, dos estimadores, el beta 0 estimado y el beta 1 estimado. ¿Ya? Nosotros estamos suponiendo que Y es igual a beta 0 más beta 1 por x1 más un término de error aleatorio. Y lo que estamos haciendo es que estimamos los valores de Y a través de un valor estimado de beta 0 y un valor estimado de beta 1. Lo que me salté es que uno puede demostrar que que es la variable aleatoria, esta que hemos llamado épsilon, uno puede suponer que el valor esperado de épsilon es 0 y que la varianza de épsilon la llamamos sigma cuadrado. Y a partir de aquí, uno puede encontrar que el valor esperado de beta 0 techo es beta 0 y que el valor esperado de beta 1 techo es beta 1. Es decir, estos son estimadores insesgados de estos dos términos. ¿Para qué? Pero ahora lo que nos interesa es saber cuáles son las varianzas. ¿Cuál es la varianza de beta 0 y cuál es la varianza de beta 1? ¿Y cuál es la varianza de beta 1? Eso es lo que queremos hacer. Fíjense que si ya yo conozco, si beta 0, estimado, es una variable aleatoria, y yo conozco su valor esperado, que yo sé que es beta 0, y conozco su varianza, ¿verdad? Si lo conocía, ya vamos a ver la fórmula. Con esto puedo hacer todo lo que hicimos antes. Yo puedo hacer pruebas de hipótesis respecto a beta 0, puedo hacer intervalos de confianza y todo lo demás. Porque finalmente, recuerden que acá yo puedo encontrar un valor, un estadístico Z, que es, en este caso, mi variable, menos su valor esperado entre su varianza. ¿No? Dependiendo de la cantidad de datos, esto lo voy a estimar como una variable Z o como una variable T de estudio. Normalmente con las observaciones uno cae en una T de estudio, pero bueno, podría ser cualquiera de los dos. Pero necesito saber cuál es su varianza. Entonces, es lo que viene aquí. Resulta que este término que llamamos suma cuadrada de los errores, que no es otra cosa más que la diferencia que hay entre los valores observados y los valores estimados por mi línea de regresión al cuadrado, se llama suma de cuadrados de los errores. Resulta que se puede demostrar que ese valor, el valor esperado de esta diferencia es n-2 por sigma cuadrado. Entonces, despejando el sigma cuadrado, un estimador de sigma cuadrado es esa suma de cuadrados de los errores entre n-2. ¿Ok? Y entonces, si ya yo hago esta suma de cuadrados de los errores entre n-2 y tengo sigma cuadrado, también uno puede demostrar que en el caso del primer estimador beta 1, su varianza es sigma cuadrado entre SXX. SXX ya vimos cómo se calculaba. Esta fórmula ya la sabemos. Y la varianza de beta 0 es esta otra fórmula. Sigma cuadrado entre 1 por 1 entre n más x barra cuadrado entre la suma de xx. Estas son las fórmulas de las varianzas de beta 1 y de beta 0. Entonces, a partir de aquí, si ya yo tengo las varianzas, yo puedo aplicar pruebas de hipótesis. Vean en el caso de beta 1, como decíamos. Beta 1 tiene este valor esperado y tiene esta varianza. Entonces el Z
el estimador estadístico, que decía que vamos a usar normalmente una T, va a ser la variable menos su valor esperado entre la raíz cuadrada de su varianza. Su varianza es sigma cuadrado sobre SXX, raíz de eso. Entonces, ese es el estadístico de prueba. Normalmente, la prueba de hipótesis que se prueba es que beta 1 es igual a 0. Porque, ¿qué pasa si beta 1, que es la pendiente, es igual a 0? Si beta 1 es igual a 0, eso quiere decir que realmente Y no es función de X, ¿verdad? Porque no importa el valor de X, el valor de Y siempre va a ser el mismo. Si la pendiente es beta 1 es 0. Entonces, normalmente la prueba de hipótesis que se hace es beta 1 igual a 0. Y uno lo que quiere hacer es rechazarla, porque yo quiero demostrar que la regresión que hice, esa relación entre X y Y es verdadera, funciona, ¿verdad? Ese modelo que calibré es estadísticamente robusto. Entonces uno quiere normalmente rechazar esa hipótesis. Bueno, para beta 0 lo mismo, uno podría tratar de ver si el intercepto es o no la intersección de los ejes. Normalmente también se prueba que beta 0 sea 0. ¿Cómo se calcula el estadístico de prueba? Igual, es el estimador menos su valor esperado entre la raíz cuadrada de su varianza. ¿Okay? Y las pruebas de hipótesis se hacen exactamente igual que el resto de pruebas de hipótesis que hemos estado haciendo hasta ahora. Como decíamos, el caso especial es probar que beta 1 es igual a 0. Si nosotros no pudiéramos rechazar esta hipótesis, entonces la ecuación que yo calibré pues no funciona mucho, porque estadísticamente la pendiente es 0 y por lo tanto ese modelo no me está explicando nada, ¿verdad? Sería un caso como este. Bueno, aquí ven un ejemplo calculado, ustedes lo pueden revisar, pero eso es básicamente. También podemos hacer intervalos de confianza para beta 0 y para beta 1. ¿Cómo? De la misma manera que hemos hecho hasta ahora. Es el estimador más menos T de alfa medios por la raíz de su varianza, ¿verdad? Ese es el caso de beta 1 y de beta 0 lo mismo, es el beta 0 más y menos el T de alfa medios por la varianza, por la raíz de la varianza. ¿Ok? Entonces, eso es. Eso en Excel, Excel lo calcula directamente. Fíjense que para cada uno de las variables, beta 0 y beta 1, calcula los estadísticos T, ¿verdad? Que sirven para la prueba de hipótesis. Además le calcula el valor de P, la probabilidad, ¿verdad? Recordemos que esta probabilidad, uno lo que hace es compararla contra el valor de alfa, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, si el alfa es del 5%, en este caso no podríamos rechazar nosotros la hipótesis nula de que el intercepto es 0. Pero sí el de la pendiente, y el más importante es el de la pendiente, ¿verdad? Aquí estaríamos rechazando la hipótesis nula de que la pendiente es 0, porque esta probabilidad es menor que alfa. Y además nos calcula también los intervalos de confianza. En este caso, lo hace por default al 95% de confianza, pero también, o sea, con un alfa del 5%, pero también en la herramienta de análisis uno le puede indicar otro nivel de confianza distinto y entonces le calcula aquí para ese otro nivel de confianza distinto. Como yo no le dije nada, lo que hizo fue repetirlo. Pero entonces, estos son los intervalos de confianza para beta 0 y para beta 1. O sea, Excel se los calcula directamente. Muy bien. Bueno, creo que vamos a parar aquí la clase de repaso. Ahora, si tuvieran alguna duda sobre esta clase de regresión lineal, con todo gusto estoy ahí para servirles. Me pueden escribir por correo y yo con todo gusto les despejo cualquier duda que haya, ¿verdad? Aquí falta también un par de temas más que tienen que ver con, digamos que no me dio chance de repasar,
que tienen que ver con, a ver, ¿qué página está? Bueno, con los intervalos de confianza para la regresión completa y el tema del análisis de varianza desde la tabla ANOVA y la prueba de hipótesis que se realiza a la regresión completa. También Excel le calcula a uno esa tabla de ANOVA completa. Está aquí el análisis de varianzas, esta tabla, donde calcula todos los grados de libertad, la suma de cuadrados, el promedio de cuadrados y el valor de F que se utiliza para hacer la prueba de hipótesis y el valor crítico de F, el valor P asociado a esta F, que también este es el valor que uno compara contra alfa y rechaza la hipótesis nula, en este caso de que la regresión común en su conjunto, en total, no explica absolutamente nada de Y, haciendo que este valor crítico, este valor de P sea menor que alfa. ¿verdad? Si es así, uno rechaza esa hipótesis. Bueno, eso lo hicimos ahí como a manera de repaso de esta clase, que sería lo último que entra en el examen. Pero de nuevo, si tienen alguna consulta, alguna duda sobre este tema, por favor me lo escriben y con mucho gusto lo atendemos, ya sea por correo o coordinando una sesión de trabajo, una sesión de consulta. Muy bien, hasta aquí llegaríamos entonces este semestre. Fue un gusto ser profesor de ustedes de curso de estadística. Espero que el curso les haya gustado y que los temas también haya podido yo tener suficiente claridad en las explicaciones que dimos. ¿Sí? Llegaríamos hasta acá. Bueno, profe, muchísimas gracias. Con todo gusto. Y bueno, como les digo, quedo ahí al servicio de ustedes. Cualquier consulta que tengan antes del examen, con mucho gusto. Muchas gracias, profe. Profe, una pregunta, ¿para cuándo queda el examen? ¿Me escucha bien? El examen es de hoy en 8 en horas de clase. Ok, gracias. Y no hay nada de clases entonces. No, el lunes no habría porque es feriado. Ah, sí, cierto, se me había olvidado. Gracias, profe. Entonces. Bueno, muy bien. Gracias, profe. Que pasen buena tarde y ahí cualquier consulta.